Ahora sí, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a disponernos entonces para comenzar nuestro encuentro y lo vamos a hacer. Espérenme un segundo, yo me ubico acá. Pero esto debe ponerse. Perfecto. Hoy vamos a ver un tema que les había anunciado hace 8 días y es el método de lectura orante de la Biblia. Seguramente varios de los que están aquí ya están familiarizados con esto de la lección divina, otros probablemente no tanto, pero vamos a darnos la oportunidad de repasar para los que ya lo conocen y de aprender algo nuevo que nos puede servir de seguro para la vida cristiana, aquellos que no están muy familiarizados con este método de lectura orante de la Biblia. Vamos a empezar nuestro encuentro colocándonos en las manos de Dios. Entonces yo los invito para que allí donde están cada uno de ustedes nos pongamos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor la gracia de su Espíritu Santo. Pero antes vamos a poner nuestra vida en su presencia. Cada uno de nosotros ha tenido un día particular, con sus preocupaciones, sus angustias, sus afanes, sus alegrías. Preséntaselo ahí a Dios. Qué bonito poder decirle, Señor, así llego yo hoy aquí. Tú conoces lo que hay en mi mente, las cosas que me inquietan, que he estado pensando. Tú sabes todo lo que he hecho hoy y lo quiero poner en tus manos. Voy a dedicar este tiempo a aprender de tu palabra y quiero entregarte todo lo que soy, lo que he vivido y confiarme y abandonarme en ti. Vamos a pedirle a ese buen Dios que nos dé la gracia de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Que sea ese Espíritu dándonos la sabiduría para este encuentro de formación bíblica. Y vamos a pedir ese don haciendo juntos el himno al Espíritu Santo. Hagámoslo juntos. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito.
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Seguros de que Dios nos escucha, de que su Espíritu Santo habita en nosotros y nos acompaña siempre. Vamos a iniciar entonces este encuentro. Como les decía al principio, estoy seguro que la gran mayoría ya han tenido contacto con la lección divina. Hoy quiero que repasemos un poquito acerca de dónde surge este método, sus pasos y que lo conozcamos, ¿vale? Yo quisiera hacerle dos preguntas y que me las respondan por el chat los que puedan, ¿vale? Los que puedan. Primera pregunta. ¿Conocen acerca de la lección divina? Esa es la primera pregunta. Respondan por el chat y yo voy a estar aquí pendiente de sus respuestas. ¿Conocen acerca de la lección divina? Bueno, Wendy dice no, perfecto. Viviana sí, Joana sí, Nancy sí, Jonathan no, ok. Joana sí, Angie, Magali sí, Ana Verónica sí, hace algún tiempo he tenido oportunidad, ok, bien. Bueno, hay, Luz Marina sí, Joana Gómez no señor, ok, vamos, 3 que no, el resto sí. María Bermúdez sí, ok. Paola Vergara sí, conozco pero muy poco, bueno, listo, perfecto. Muy bien, esto ya nos da un sondeo. Ahora, ojo, voy a la segunda pregunta. En esta primera pregunta, la mayoría conoce de la lección divina. Solo 3 personas dijeron no. Bueno, con Nidia, 4 dijeron no y el resto sí. Ahora, atentos a la siguiente pregunta que les voy a hacer. Frecuentemente, ¿tú oras mediante la lección divina? ¿Usas la lección divina para tu oración? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo nos va? A partir de ahora. ¿Usas la lección? Nancy, no, no. Sí, ok. No mucho. A veces, no. Sí, señor, no, señor. Sí, no, no. Lo hacía antes, casi nunca. A veces. Ok. Miren lo interesante. O sea, todos hemos oído hablar, la mayoría, de la lección divina. La hemos oído. Pocos no conocen al respecto. Pero cuando hablamos de quién la usa, entonces cambia el porcentaje. Aunque la mayoría lo conoce, no todos usan la lección divina. Y eso es algo que quiero que quede sonando, porque hablaremos de eso al final de nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar un poco y para eso tengo que decirles que la lección divina no siempre fue tan famosa, no siempre. Ahora es que la conocemos y hemos oído hablar de ella, pero durante muchos años no estuvo ahí como a la vanguardia. Por eso hablamos de que hay un redescubrimiento de la lección divina. Y digo redescubrimiento porque existe hace mucho tiempo en la iglesia y ahora lo vas a ver tú también conmigo. El interés de los fieles por la Sagrada Escritura ha florecido últimamente. Mira, por ejemplo, que estemos aquí reunidos tratando de conocer más la palabra, habla de que como fieles tenemos un interés por conocer esa palabra de Dios y ella ha tomado una mayor importancia en nuestra vida. Y eso es algo muy bonito. Ese despertar de ese interés por la palabra, aunque para muchos, los más jovencitos, puede ser muy normal y siempre ha estado, no siempre nos acompañó. En realidad, el interés por la Biblia volvió a resurgir a partir del Vaticano II, del concilio del que hemos hablado varias veces en nuestros encuentros. Podría decirse que antes del Vaticano II hubo un exilio de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Y era que la Biblia no estaba al acceso de todo el mundo. Las traducciones no siempre eran accesibles para la gente. De hecho, no estaban todos los idiomas, ¿sí? Después del Concilio Vaticano, vamos a empezar a vivir como una nueva manifestación de esa palabra de Dios y va a llenar todos los ámbitos de la vida eclesial. Hoy en día en nuestra iglesia, la liturgia, la teología, cualquier pastoral está enraizada aquí y tiene relación con la palabra. Debe tenerla. Entonces es como ese volver a manifestarse de la Biblia que siempre ha estado con nosotros, pero que por algunas circunstancias en un tiempo pudo verse un poco eclipsada por otras situaciones
diversas que vivimos antes del Concilio Vaticano. Particularmente también empieza a haber un auge de la lección divina. Yo tengo que contarles que de lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, hay muchos grupos a nivel de la iglesia que se reúnen estrictamente a hacer lección. Y la lección ha permitido que la palabra sea el corazón de los encuentros de muchas comunidades cristianas. Y ojalá que empiece a ser también de cada uno de nosotros, formando parte de la vida y de nuestra relación con Dios. La lección viene desde muy antiguo, ¿sí? Y la estamos redescubriendo y le estamos dando su valor dentro de la vida de fe de cada uno. Veamos, para que ustedes se den cuenta de la importancia de esto que estamos hablando hoy, vamos a ver qué dicen los papas respecto a la lección divina. Vamos a citar a los tres últimos papas que hemos tenido. San Juan Pablo II, Benedicto XVI y su Santidad Francisco. ¿Qué decía San Juan Pablo II? San Juan Pablo II, en una carta que se hace con el fin de comenzar el nuevo milenio, llamada Novo Millennium Ineunte, dice lo siguiente: comenzar el nuevo milenio con una renovada escucha de la palabra de Dios, concretamente en la antigua y siempre válida tradición de la lección divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Miren que su santidad Juan Pablo II nos está diciendo algo que ya estamos hablando, que la lección divina es un método muy antiguo que ha estado aquí en nuestra iglesia y nos invita a renovar la escucha de la palabra. Él percibe como fundamental que escuchemos a Dios que habla a través de su palabra. Miremos qué dice Benedicto XVI. Él, en un discurso en un congreso internacional que llevaba por título La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, dijo lo siguiente: la antigua tradición de la lección divina, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, realiza el coloquio íntimo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla, y orando se le responde con confiada apertura del corazón. Es muy bonito eso que dice, que recuerda el Papa Benedicto XVI, porque miren que está diciendo, caramba, no es leer solo un libro. Cuando uno coge una novela y la lee, pues uno la leyó, pero uno no habló con el autor. Mientras que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, puede establecer un diálogo. Dios aquí me habla y yo soy capaz también de dirigirle mi palabra. Ese coloquio, ese diálogo de amor íntimo se posibilita a través de la lección divina. Y finalmente, mira lo que dice el Papa Francisco en una exhortación apostólica llamada Evangelii Gaudium, el 24 de noviembre de 2013. Decía lo siguiente: una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Como puedes ver en estas cortas palabras de cada uno de estos papas, está referida la importancia de la lección divina, para que tú y yo vayamos haciéndonos una idea al respecto y empecemos a darle importancia al método que vamos a conocer hoy. Hace 8 días, ustedes y yo hablábamos de los métodos exegéticos para conocer la Biblia, ¿se acuerdan? Fue un tema algo denso, pero nos aportó muchas cosas. Y entonces vimos cómo es que la exégesis busca interpretar el texto de la Sagrada Escritura. Y también vimos que esa exégesis tenía unos pasos y que había muchos métodos para acercarse, pero vimos algunos elementos comunes de la exégesis como tal, como la preparación del texto, el preparar el texto, lo que hicimos de la interpretación, el análisis sincrónico, diacrónico, que espero recuerden un poco. Les hablo de esto porque hubo en la iglesia, hay una tendencia, un riesgo, y es que nos quedemos solo haciendo exégesis a la Biblia y estudiándola, pero nos alejemos de esa actualidad
esa función teológica que tiene el relacionarnos con este libro. La manera como enriquece la fe, como no solo es una mirada de alguien que estudia, sino también de un creyente que se acerca a esta Biblia como palabra de Dios y que busca también escuchar a su Señor. Y parece que las dos cosas como que se dividieran. O se estudia, como estudiar un libro con todo lo que vimos hace 8 días, o se lee como creyente y entonces busco qué me está diciendo la palabra de Dios ahí. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Hace 8 días veíamos que es muy importante estudiar con rigor la palabra de Dios para no traicionar la verdad que está aquí contenida. Pero no podemos olvidar que esto no es un simple libro de estudio. No es como acercarnos a la literatura del siglo IV, por ejemplo, qué sé yo. No nos acercamos solo de esa manera, sino que tenemos que no perder esa dimensión de la teología. Dirá entonces que esas dos maneras de conocer la manera histórica crítica de los métodos que vimos hace 8 días y el teológico son dos niveles para estudiar y acercarse a la palabra de Dios, ¿sí? No puede haber brecha entre ellos, pero por mucho tiempo la hubo y se privilegió mucho más el estudio de los textos desde los métodos que vimos hace 8 días. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que se puede ver el libro sagrado solo como un libro antiguo que estudiamos y no podemos caer en eso. De hecho, la Asamblea Sinodal de 2008, donde se trató el tema de la palabra de Dios, decía que la lección divina facilitaba un mayor conocimiento de la Escritura, a la vez que posibilitaba su actualización en la vida del cristiano. La lección divina viene a responder a esa aparente división que hay entre estudiarla y entre vivirla desde la fe. La lección permite unir esos dos puntos. Y es bien importante para el cristiano que no se le quede solo en un objeto de estudio, sino que la Biblia le toque la vida. ¿Qué es entonces la lección divina después de esta introducción? La lección divina es un concepto que puede comprender varias realidades. Ya vamos a ver por qué. Primero, no se fundó en un momento particular, sino que ha venido construyéndose a lo largo de la historia de la iglesia, ¿sí? Y también, por ejemplo, los estudiosos nos hablan de varios pasos para este método y no siempre están de acuerdo en los mismos pasos, aunque hay unos que son comunes. Ahora los vamos a ver. Entonces, miremos un poco desde dónde surge. Veamos un poquito algo de historia, un poquito, ¿sí? El término se usa por primera vez hacia más o menos el siglo II, siglo III de la era cristiana. Ahí es cuando aparece por primera vez el término. Y el término lección divina está en latín. Pero la primera vez que hablamos de lección divina en la iglesia, que apareció ese término, no fue en latín, sino en griego. Y aparece en griego de la mano de uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes. Y Orígenes le escribe una carta a un discípulo suyo que se llama Gregorio el Taumaturgo. Mira que estamos hablando de un documento del siglo II más o menos de la era cristiana. O sea que más o menos unos 200 años después del nacimiento de Cristo. Viéndolo en conjunto, está muy cerca de la iglesia primitiva. Estamos hablando de los 2 primeros siglos de vida de esa iglesia. Y ya allí empieza a haber una conciencia de lo que significa leer la escritura y la primera vez que se usa el término lectio divina, que en griego no se llama lectio divina, sino teia anagnosis. Esa es la palabra griega. No te enredes con eso. Solo te estoy diciendo que con ese término teia anagnosis no, es la misma traducción de lectio divina, pero en griego. Y este Orígenes, que es un hombre muy sabio, con unos textos hermosísimos, aportó muchísimo a la teología de la iglesia, nos dirá lo siguiente en esa carta que le dirige a su discípulo. Tú pues, Señor e Hijo mío, aplícate principalmente a la lectura de las escrituras divinas, pero aplícate, pues de mucha aplicación tenemos necesidad quienes leemos las cosas divinas, a fin de no decir ni pensar nada temerariamente acerca de ello.
Y al aplicarte en la lectura de las cosas divinas con intención fiel y agradable a Dios, llama y golpea a lo escondido de ellas. Y te abrirá aquel portero de quien dijo Jesús, a este le abre el portero. Y al aplicarte en la lectura divina, busca con fe inconmovible en Dios el sentido de las letras divinas, escondido a muchos. Pero no te contentes con golpear y buscar, pues necesaria es de todo punto la oración, pidiendo la inteligencia de lo divino. Exhortándonos a ella el Salvador, no solo dijo, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, sino también pedid y se os dará. Son unas palabras provocadoras de Orígenes para su discípulo y muy bonitas. Están totalmente basadas en los textos del Evangelio. Y quiero que notes cómo el consejo de este maestro va a esa lectura orante de la palabra de Dios. Aquí ya nos está anticipando un poco de qué se trata la lección divina, porque dice, caramba, que hay un mensaje en el que tú debes profundizar. Y para poder profundizar en él vas a tener que ser persistente. Y eso no lo vas a poder hacer sin la oración. Y vas a tener que emprender una tarea como la de tocar y buscar. Vas a tener que ponerte en camino con la ayuda de Dios para discernir lo que está aquí de la manera más conveniente. Ya en el siglo II, por eso se considera a este hombre, a Orígenes, el padre de la lección divina, porque en este pensamiento ya están las bases de lo que será o es la lección divina. El término lección vamos a tratar de partirlo, lección y divina. Son dos palabras, ¿verdad? Miremos qué es eso de lectura y cómo se entiende cuando nace esa palabra de lectura de la escritura, lectura divina, a qué se puede referir eso de lectura. Y luego miraremos el término divina. Vamos a analizar las dos palabras para tratar de comprender un poco el significado de lo que se nos habla cuando decimos lección divina. Empecemos por el primer término, lección. Y tenemos que tener claro algo, y es que cuando los autores hablan de lección, no están parados en el concepto, en el contexto en el que tú y yo estamos. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día, la gran mayoría sabe leer. Todavía hay una población que necesita ser alfabetizada respecto a esto, pero la gran mayoría ya lee. En la época en que surge el término lectura divina, ¿sí? No todo el mundo lee. El analfabetismo es mucho más grande que ahora. Por eso nuestra concepción de lectura es que la mayoría lee, pero en la antigüedad no todo el mundo leía. De hecho, leer era un privilegio de unos pocos. La educación no era tan popular, así que los que estudiaban eran porque eran hijos de familias muy ascendentes y tenían la posibilidad de hacerlo. A no haber instituciones ni siquiera educativas, escuelas ni nada, pues imagínate cómo era. Por eso los que sabían leer o escribir dentro de la cultura, la sociedad, por ejemplo la sociedad judía, ocupaban unos rasgos jerárquicos, ¿sí? Como los escribas, como los doctos, los sabios, ¿sí? Cosa que no estaba para todo el mundo. Tener un libro, cuando ya vino la imprenta, no era tampoco masificado como hoy en día. Todos tenemos libros en la casa, pero en la antigüedad los libros eran un lujo, un privilegio de unos pocos, los que tenían el dinero para pagarlos y adquirirlos. Entonces, quiero que eso te quede claro porque vamos a ver que la lectura no es algo privado como lo es hoy en día, donde la mayoría lee y lo puede hacer en su casa y siempre tiene un libro para leer, sino que la lectura revestía un carácter más público. ¿Y por qué más público? Porque como no todo el mundo lee, los que saben leer leían para todo el mundo. Entonces la lectura de la antigüedad era un acto absolutamente público. Se congregaba la gente donde el que sabía leer tomaba la palabra y la proclamaba, ¿sí? De hecho, en la Biblia hay varios ejemplos de ese tipo de lectura de la que te estoy hablando. La lectura entendida como algo público. Por ejemplo, si les voy a dejar las citas aquí, van a estar en las diapositivas, se las voy a dejar también como siempre, para que los que quieran puedan volver en su Biblia
y mirar esto que les estoy diciendo con mayor atención. Pero, por ejemplo, hay varios pasajes del Antiguo Testamento donde queda claro momentos en los cuales se lee la ley a oídos del pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 24:7, Deuteronomio 31:11, Josué 8:34, allí van a encontrar esos momentos en los que se hace una lectura pública de la ley. También hay un momento, por ejemplo, en 2 Reyes 22, donde ante el rey Josías se va a leer el rollo de la ley encontrado en el templo, para que veas el carácter público. Otro ejemplo, Baruch, ¿sí? El profeta en el templo lee también las palabras del Señor que le ha dirigido en un dictado a Jeremías, y él las lee, las evoca a la asamblea completa. En el Nuevo Testamento también es notoria esa lectura pública. No sé si se acuerdan de cuando Jesús va a la sinagoga de su pueblo. Hace unos días hablábamos de ese evangelio. Y Jesús se para, toma el rollo del profeta que le envían y lo lee a la asamblea entera que está allí. También cuando Felipe se acerca al eunuco, ¿se acuerdan? Este es otro texto muy famoso. Los que no lo conocen están en Hechos 8:30. Y allí al acercarse dice que el eunuco iba leyendo en voz alta, está haciendo una proclamación de la palabra. ¿Por qué te hago notar esto? Porque cuando hablamos del término leer en hebreo, no significa solo leer como tú y yo lo entendemos hoy, sino que leer, la palabra que se asemeja a nuestra, como entendemos la lectura, va a significar gritar, clamar, vocear, proclamar, pregonar. Mira la fuerza que tiene una palabra al traducirse. En nuestro idioma leer no es tan impactante, pero en el hebreo mira todo lo que puede significar. Gritar, clamar, vocear, proclamar, pregonar. Tiene fuerza ese término. Y es para que nos acerquemos un poquito a eso que significa la palabra lectura. ¿Qué queremos decir con eso? De hecho, esta palabra en hebreo, solo en su tercera acepción, o sea, de las menos importantes, va a significar leer, como la entendemos nosotros en el español, y la va a referir a leer en voz alta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la lectura entonces en el pueblo antiguo y en el cristianismo de los orígenes y en el pueblo judío? Pues el leer va a estar muy relacionado al instruir, ya que uno que puede leer comprende el texto y lo puede proclamar en palabra oral, pues de esa manera los que no saben leer aprenden, se instruyen acerca de las verdades de Dios, por ejemplo, de su ley, de las historias de los profetas, de los patriarcas. Es un gesto muy bonito ese que implica la lección como tal. Por eso en ocasiones la palabra lección también se traduce por estudio y tiene total significado. Otras traducciones del término lección divina, porque hay muchas maneras de traducirlo. Hay autores que hablan de lectura orante, lectura creyente, lectura de Dios, Biblia orada y vivida, palabra rezada, escucha orante, orar la palabra o escuchar la palabra. Para que te des cuenta un poquito de que todas se refieren a lo mismo, pero muchos autores la traducen de manera diferente. Miremos ahora el término divina. Ya hemos visto el término leer y quedamos claros en que para el israelita, para el cristianismo de los orígenes, la lectura no solo implicaba lo que hacemos nosotros de manera individual, sino que tenía una connotación comunitaria y de instrucción, de enseñanza, debido a que no todos eran lectores o sabían leer. Ahora vamos con la segunda palabra de nuestro término de hoy, que es lección divina. Divina. Cuando hablamos de divina, pues ese adjetivo hace referencia a la divinidad, a lo trascendente, a Dios mismo. Y ahí nos surgiría una tensión, una pregunta. Bueno, ¿cómo algo como leer, que es tan humano, puede llegar a ser tan divino? ¿Cómo es que se hace parangón? Porque lo divino habla de lo trascendente y la lectura habla de lo inmanente, de nuestra humanidad. ¿Cómo es que se conjugan esos dos términos? Y aquí tendríamos que decir que divina se refiere al objeto de la lección. Esa lectura, esa meditación, esa instrucción va a referirse a lo divino como tal. El objeto de la lección divina son las cosas de Dios, o mejor aún,
las cosas escritas de Dios, aquello que Él ha querido revelarnos en su palabra, ¿sí? Cuando tenemos contacto con la palabra de Dios, nos estamos relacionando con el mismo Dios que está aquí, con Él mismo. Es entrar en intimidad con Dios. Y eso es algo que no sucede con todos los libros. Cuando leemos un texto, entramos en cierto modo en contacto con su autor, pero no es un contacto directo. Es un contacto que tenemos a través de la obra, pero hasta ahí llega. En cambio, cuando ustedes y yo, cristianos, nos unimos al libro, nos acercamos en actitud de oración a la palabra de Dios, entramos con el ser íntimo de Dios, a conocer su corazón, a escuchar cuál es su voluntad para nosotros, y eso no se logra con ningún otro libro, sino con la Sagrada Escritura. Es por eso que dirá San Gregorio Magno lo siguiente: aprende a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios. La Escritura también dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y pues si esta es la boca de Dios, su palabra, esto ha salido de la boca de Dios, pues aquí, sin lugar a dudas, hay un testimonio claro de la abundancia y de la intimidad del corazón de Dios. Esto también me parece que es muy bonito que lo tengamos claro y lo hagamos consciente. La lección es divina en tres sentidos más. Hablamos de que es divina también, no solo por su objeto, que es acercarse al ser de Dios plasmado en su palabra, sino también, primero, por la actitud de quienes nos acercamos a ella. Para hacer lección, para acercarnos a la Biblia, no nos acercamos como doctores, estudiosos de literatura, historiadores, no. Nos acercamos como creyentes. No sé si se acuerdan de ese pasaje donde Moisés se acerca y hay una zarza ardiendo. Y es Dios que está allí. Y le dice: quítate las sandalias porque el terreno que pisas es sagrado. Lo que está mostrando ese pasaje, y por qué se lo cito aquí, es que esa debe ser la actitud del creyente. Me estoy acercando a Dios que me habla. Y debe ser un creyente que es capaz de disponerse, porque aquí Dios se le va a mostrar. Eso ya nos va dando pistas acerca de la actitud con la que tú y yo tenemos que acercarnos a la Biblia siempre. Esa actitud de fe, de asombro, sabiendo que Dios está aquí. También es divina por su finalidad, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad de la lección? Que esta palabra de Dios se encarne en mi vida. Y eso implica que haya un verdadero encuentro. Si yo creo que aquí está la palabra de Dios, Dios entonces está aquí y yo me encuentro con Él, que me habla a través de su palabra. Va a ser divina también en un sentido subjetivo. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿Sí? A que es una lectura que se hace desde el corazón de cada uno. Y desde el corazón de cada uno se entra a relacionarse con el corazón de Dios que se encuentra aquí, ¿sí? Es como un diálogo de intimidad. Lo que tú encuentras en la palabra no es lo mismo que yo encuentro. Esta palabra se va a relacionar contigo de manera personal y única. Y por eso tiene un sentido subjetivo. Es el diálogo de amor que se va a establecer entre tú y Dios y nadie más. Tu relación con la palabra va a ser distinta de la mía, porque hay una particularidad en ese diálogo de amor tuyo y de Dios, que es solo de los dos. Entonces, por eso hablamos de divino en términos de esa subjetividad que se da. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Espero que vayamos bien, vamos claros, muy cansaditos, cansaditas o bien, ¿sí? Bueno, por allá veo manitos, muchas gracias, perfecto. Entonces, vamos a entrar en un poquito de historia. ¿Por qué quiero contarles esto? Miren, para mí sería más fácil entrar solo a decirles cuáles son los pasos de la lección y háganlo. Pero me parece que esto nos arroja luces muy bonitas sobre, caramba, es un tesoro del que tenemos. La lección es algo que es una riqueza de nuestra iglesia y que ha venido a lo largo de los siglos estando ahí, unas veces un poco oculta y ahora un poco más a la mano de todos,
como para que la valoremos y la usemos de la mejor manera para ese encuentro con Dios. Miramos un poquito algo de historia, ¿sí? Y en esto de algo de historia, yo tengo que contarte un chismecito de la historia de la iglesia, ¿sí? Por mucho tiempo, la iglesia no tuvo monjes, por ejemplo. No sé si sabías eso, pero no siempre han existido los monjes como un movimiento, pues, o como una serie de comunidades. Hoy en día es muy común encontrar comunidades religiosas y todos conocemos muchas. Algunas que se dedican mucho más a lo contemplativo, otras que mezclan las dos áreas, lo contemplativo y también la acción pastoral, etc. Pero es más o menos hacia el siglo tercero, ¿sí? Cuarto, siglos cuarto, quinto, cuando surge el movimiento monástico. ¿Y qué es lo que pasa allí? Hay unos hombres que sienten que quieren fugarse del mundo. Y esa fuga del mundo es para buscar a Dios. Y en un primer momento van a surgir algunos que se llaman ermitaños y que quieren dedicarse de lleno a Dios sin las distracciones del mundo. Ellos quieren ser totalmente para Dios. Y en ese deseo salen de las ciudades y buscan lugares apartados, solitarios, donde dedicarse a la oración, por ejemplo. Muchos de estos van a ser los precursores de toda una vida monástica que después va a venir a enriquecer la iglesia. Y te hablo de esto, no para desviarnos del tema, sino para que podamos entender dónde es que este método de la lección divina empezó a coger mucha más fuerza, ¿sí? Porque la lección divina, por mucho tiempo, fue un ejercicio ordenado, ¿sí? Que se dio en la época monástica. Antes, como te lo decía, con Orígenes, por ejemplo, están las bases de esa lectura. Pero cuando coge ya como cuerpo, como que empieza a coger unos pasos, un sentido a ese método, a dar consistencia al método, digámoslo así, es con los monjes y la vida monástica, ¿sí? Hay que mencionar algunos, por ejemplo, San Benito, y te lo menciono porque San Benito lo va a poner, por ejemplo, en su regla. Una regla es una serie de normas que rigen la vida de una comunidad, por ejemplo. Entonces, la regla de San Benito va a ayudar a muchas comunidades nacientes a tomar esa regla para desde ahí vivir su entrega al Señor en la comunidad como tal. Hay otro muy famoso que se llama Guigo, Guigo el Cartujo. Y este Guigo va a ser muy famoso y te lo cuento ahí como historia porque a él se va a atribuir la sistematización de esa lección divina, los pasos que hoy vamos a aprender. Entonces te lo quiero nombrar ahí para que lo tengas presente. Como te lo decía, la expresión nace con Orígenes, estamos siglo segundo, más o menos, siglo segundo, tercero, después de Cristo. Pero a pesar de esto que te estoy nombrando, de Orígenes, siglo segundo, de los monjes, más o menos siglo cuarto, siglo quinto, de este monje Guigo que va a morir en 1188, la lección divina tiene su origen mucho antes que todos ellos. ¿Dónde se cree que empieza? Se cree que empieza desde el incipiente cristianismo. Es decir, cuando empieza el cristianismo a difundirse, a consolidarse, allí ya hay vestigios de la lección divina. Te voy a poner un ejemplo del Nuevo Testamento, que nos puede dar fe de esto, que lo dicen algunos autores. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿te acuerdas el texto que leímos hace poco en la misa? Los que no vinieron se los voy a contar rápido. Jesús está en la sinagoga de su pueblo. Y estando en la sinagoga, le pasan el rollo del profeta Isaías. Él lo lee y empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos. Estoy parafraseando porque no me lo sé de memoria, ¿sí? Y después de que cierra el rollo, todos los ojos están expectantes en él y Jesús les dice: esta palabra que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. En ese vestigio de ese texto que lo vas a encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, hay un inicio incipiente de esa lección. Hay una lectura y hay una interpretación que hace Jesús para la gente. Ya están enunciados algunos de los momentos de la lección. Quiero que lo tengas ahí presente. Otro ejemplo, los discípulos de Maús. Ese texto estoy seguro que es más famoso y seguramente todos lo conocen. En los discípulos de Maús hay una inquietud de estos dos que van caminando y cuando le cuentan a Jesús qué es lo que llevan en el corazón, Jesús les dice:
pero qué lentos son ustedes y necios, hombre, ¿cómo no entienden lo que dice la palabra? Y empieza a citarles todos los textos de la Escritura que hablaban de él y se los empieza a explicar. Después de explicárselo, llegan a un momento donde en la casa donde ya se quedaban los discípulos y Jesús accede a entrar, él se les manifiesta y lo descubren, se les abren los ojos. Ahí hay claramente un itinerario de lección divina. Hay un momento en el que se lee la Escritura cuando Jesús se las anuncia, un momento de interpretación cuando Jesús se las explica y llegan al momento más hermoso, que es reconocer a Jesús mismo. Eso es lo que buscamos con la lección divina. Leer la palabra, interpretarla y llegar a descubrir el rostro de Dios que está aquí. Entonces mira que cuando te hablo de estos textos del Antiguo Testamento, nos da fe del Nuevo Testamento, de que en la iglesia naciente ya están unos vestigios de cómo se debe leer esa palabra y de que hay unos pasos y de que hay una finalidad que es el encuentro con Dios. Por eso se habla de que los Orígenes están mucho antes incluso del mismo Orígenes, que fue el primero que usó la expresión, ya te lo dije, en griego. Si miramos más para allá todavía, podemos ir al judaísmo, que es la religión dentro de la cual crece Jesús y de la cual se va a desprender el cristianismo. En el judaísmo hay una lección también. Para ellos es importante leer y proclamar la ley y meditarla. De hecho, tienen la ley y tienen otros libros que están dedicados a la interpretación de esa ley. Entonces, mira que ahí también hay como rasgos, vestigios de la lección divina que buscan tomar la palabra, la Torá, por ejemplo, entender su sentido y meditar su contenido. De hecho, hay recomendaciones de los rabinos judíos, los maestros judíos, para leer la Escritura, y ellos recomiendan leer, meditar y orar los textos. Los que no saben nada de lección no se angustien, porque ahora van a ver, caramba, con razón hablaba de todo eso. Los que ya conocen lo de la lección, pues están entendiendo por qué hay cosas comunes en esta historia y el origen de esa lección divina. Los que no, tranquilos, que ya ahorita que veamos los pasos, se van a dar cuenta de por qué es que esta historia nos muestra que la lección ha estado siempre en la vida de la iglesia. Te he hablado un poquito como de la prehistoria de la lección divina. Ahora te voy a hablar un poco de dónde es que se florece. Yo te decía que la lección divina adquiere su concreción, se forma en sus etapas con la llegada del monacato, la vida monástica. Entonces hablemos un poquito de ese florecimiento y adquisición de la forma concreta de la lección tal como la vamos a conocer hoy. Lo primero que tengo que decirte es que, como ya te lo he dicho, es a partir de los padres del desierto y del monacato primitivo donde la lección se va a empezar a constituir como tal y a tomar forma. Ya te lo decía, San Antonio Abad la va a poner dentro de su norma de vida para sus monjes, la regla que los rige. Hay varios allí nombrados, todos estos precursores que empezaron a buscar meditar la palabra, por ejemplo, Evagrio Póntico, Pacomio, ¿sí? De hecho, Pacomio, ¿quién fue Pacomio? Vas a decir tú, pues Pacomio fue el primero que creó una comunidad de monjes como tal en la iglesia nuestra, ¿sí? Todos ellos, estos precursores, estos monjes, por nombrarte algunos de los más grandes, le daban a la Sagrada Escritura un gran valor, ¿sí? Y consideraban que esta Sagrada Escritura era muy, pero muy importante en una vida eremítica, en una vida religiosa que empieza a florecer allí. Más adelante, porque al principio los monjes, por ejemplo, empezaron viviendo solos, empezaron viviendo en el desierto, después ya se fueron constituyendo algunos grupos de monjes, van a surgir luego sí los monasterios, como las casas donde van a vivir monjes como tal, y es allí donde al consolidarse los monasterios, también se va a consolidar la lección divina que estamos conociendo en este día, particularmente en dos cosas. En la celebración de la Eucaristía, porque la palabra siempre ha estado unida a la Eucaristía como tal. Entonces los monjes muchas veces en la celebración de la Eucaristía tenían un tiempo de meditación de esa palabra.
ahí empieza la lección a tomar como forma y a ser parte vital de la vida monástica. Pero también en el rezo del oficio divino. Algunos de nosotros, por ejemplo, hemos estado en las completas, las que son religiosas, pues tienen esa vida más juiciosa, pero a nivel de los laicos, algunos tienen esa costumbre. Por ejemplo, yo he visto a algunos de los que están aquí orando completas conmigo. Y esa liturgia de las horas que ora toda la iglesia también tiene algo que se conoce como el oficio divino o oficio de lectura, por ejemplo. Esa es una práctica que viene muy de los monjes. Ellos siempre han tenido la costumbre de leer la escritura y de meditarla. Y es allí donde empieza a florecer esto que hoy estamos conociendo. Para darte un ejemplo, te voy a poner un testimonio. Este es un hombre llamado Juan Casiano, que escribe entre el año 360 y 435, más o menos, estas palabras. El monje se entrega asiduamente a la lección. Es este el camino más corto para encontrar a Dios. La meditación de un solo versículo de la Biblia permite cruzar todas las fronteras de lo visible. En muy breves palabras se encierran todos los sentimientos que puede engendrar la oración. Debes dedicarte con todo empeño a la sagrada lección hasta que la meditación asidua haya impregnado tu mente y te haya formado, por decirlo así, a su imagen. Para eso debemos aprender cuidadosamente de memoria los libros de las Escrituras y repetirlos de memoria. Este es un testimonio de un monje que le habla a otro monje y le está aconsejando acerca de la palabra. Mira cómo para la vida monástica era muy importante familiarizarse de tal modo con ella, repetirla, hasta que la mente quedara impregnadísima de lo que está aquí, porque cuando quedara impregnada, entonces podía empezar una transformación de todo el ser. Es un testimonio bien bonito que nos va dando idea del papel central que tiene la palabra en estos monasterios que empiezan a surgir, en la vida monástica como tal. Como te lo decía hace rato, la lección divina va a ser incluida explícitamente en la regla de San Benito, ¿sí? De hecho, San Benito, para los que lo conocen, tenía un lema que era ora et labora. En los monasterios benedictinos todavía está ese lema puesto a veces en las paredes, ora et labora. Era parte de la regla misma del monje. Y cuando decimos que lo hace explícito, es que en la regla suya, que tomarán muchas comunidades, como te lo digo, se dice que 3/4 partes del día se deben dedicar al trabajo y la otra 1/4 parte se debe dedicar a la oración, ¿sí? Por eso está el ora et labora. Ahí están. 3/4 partes del día, tomas el día del monje, lo divides en 4 partes, 3/4 partes debe estar trabajando y la otra parte debes estar orando. Y ahí está la lección divina para la vida monástica. Para San Benito era claro que estar desocupados no era buena idea para la vida de santidad que queremos. Y creo que es un consejo que nos puede caer a todos muy bien. A veces el estar ociosos lo único que trae son cosas que no son buenas para el alma. De hecho, hay un adagio popular que dice que la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Pues San Benito la tenía clarísima por ese lado. Por eso propone a sus monjes organizar la vida entre oración y trabajo. 3/4 de trabajo y la otra parte dedicada a esa lección, esa meditación de la palabra, ¿sí? Es un ejercicio típicamente monástico. Ahí es donde coge fuerza. Por muchos siglos fue propio de los monjes y de nadie más en la iglesia. Ellos eran los que hacían lección divina. De hecho, San Juan Crisóstomo, mira lo que dice al respecto. Yo no soy monje, me contestará alguno, sino que tengo mujer e hijos y he de cuidar mi casa. Pues justamente lo que lo ha hecho, pues justamente lo que lo ha echado todo a perder es que pensáis que la lección de las divinas escrituras conviene solo a los monjes, cuando a vosotros os es más necesaria que a ellos, a los que se resuelven en medio del mundo, a los que día tras día reciben heridas, a esos más que a nadie son necesarias las medicinas. Este testimonio de San Juan Crisóstomo, que mira que estamos hablando del año 347-407, nos muestra cómo por muchos años en la iglesia
Esto de la lección divina era como solo para los monjes. Ah, sí, los monjes que tienen la rezadera. Y San Juan Crisóstomo ya tiene claro que esto le sirve a todo cristiano. Que todo cristiano, especialmente los que están en medio del mundo con más fuerza, deberían estar en esa lectura divina de la Sagrada Escritura. Ahora llegamos aquí en este recorrido histórico breve a vuelo de pájaro que estamos haciendo a el personaje que hace rato les había nombrado, Guigo II el Cartujo. Se los mencionaba como que es el más famoso y por quien conocemos la lección como tal, porque él va a dar como estructura a mencionar cuáles son esas partes principales de este método de lectura orante de la Biblia, la lección divina. A él se le atribuye esa sistematización. Y cuando te digo sistematización, nos referimos a las etapas que conocemos de la lección divina, de ese método para orar y leer la Sagrada Escritura. ¿Sí? De hecho, este monje, en una carta que le escribe a un hermano suyo, va a hablar de la lección como un camino espiritual que le va a ayudar a la persona a unirse a Dios como tal. En este caso, como era un método propio de los monjes, pues al monje para su unión con Cristo como tal. Para esa carta, él va a citar el sueño de Jacob. Los que no han leído el sueño de Jacob, está en Génesis 28, versículo 2 en adelante. Y ese sueño de Jacob es un sueño que Jacob se acuesta en el desierto con una piedra como de almohada y entonces en un sueño ve como una escalera y ángeles suben y bajan por medio de esa escalera. Y ese sueño de esas escalinatas de Jacob va a inspirar a este monje para pensar en este método y para plantearlo. Él habla de una escalera como una serie de pasos que nos van a ayudar a nosotros a ir de aquí a la intimidad con Dios o al encuentro con Dios mismo, ¿sí? Esa escalera tiene diversos peldaños, como cualquier escalera, por los que uno va avanzando y subiendo, ascendentes. En este caso, este monje Guigo menciona 4 escalones fundamentales. Ya yo te decía que muchos autores ahora hablan hasta de 8, otros hablan de 5, otros de 6, pero en su momento él identifica estos 4 como tal. Son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Lectura, meditación, oración y contemplación. Esos son los pasos que este monje primero identifica en esto de la lección divina, ¿sí? Y él dirá lo siguiente: la lectura sirve a la boca un manjar sólido. La meditación lo mastica y lo tritura. La oración le saca el sabor y la contemplación es la dulzura misma que alegra y conforta. Él usa la analogía con alimentarnos para hablar de este método. Y entonces nos va a mostrar ahí que los pasos no están separados. Cuando tú comes, no haces una cosa y a los 10 minutos la otra. No, tú empiezas y lo vas haciendo. Viene el alimento duro, empiezas a masticar, de ahí empieza a salir el sabor, finalmente lo pasas y vas a venir la satisfacción. Eso es interesante, porque los pasos de la lección divina no están separados. De hecho, hay momentos en los que como que se fusionan, pero por pedagogía los vamos a aprender y él los va a dividir. Ese es como su objetivo como tal. El objetivo de la lección divina es que el alma pueda ascender hasta el encuentro con Dios por medio de su palabra. Eso es lo que pretende este monje allí. Como te lo decía hace un rato, hubo un momento en que se eclipsó la palabra en la iglesia. Siempre la tuvimos, siempre fue central, pero hubo un momento en nuestra historia donde la palabra se eclipsó, se nubló, ya no estuvo al alcance de todos. Lo hemos visto en estas clases. Hemos hablado de cómo la palabra del pueblo judío estaba viva en la tradición oral, en la repetición de los textos. Vimos cómo en el Nuevo Testamento un gran predicador y apóstol como lo es San Pablo la usa. Y entonces se citan textos y ahí está viva. En los primeros cristianos, los primeros años, toda esa tradición oral estuvo ahí palpitante. Luego, como la iglesia vio la necesidad de algunos autores de ponerla por escrito para que no se perdiera ese testimonio de la palabra. Como durante mucho tiempo estuvo como protagonista
pero de un momento a otro vino un eclipse. ¿Eso cuando ocurrió? Particularmente a finales de la Edad Media, en donde la palabra de Dios ya no estaba al alcance de todos, sino como que se quedó metidita en los monasterios. Y ella se quedó, ¿sí? Incluso en los mismos monasterios después desapareció. Después de todo esto que les estoy contando, donde la palabra era tan importante, llegó un momento donde empezaron a venir otras prácticas más de orden intelectual, de los estudios, de la teología, de prácticas devocionales, y todo eso llevó a que se alejaran un poco de la fuente, a que como iglesia se nos eclipsara la palabra. Luego va a venir la crisis protestante, ¿sí? Y con todo lo de Lutero, todo lo que hablamos en algún momento también en nuestra segunda sesión, y es hasta el siglo XX donde vamos a regresar a la fuente, que siempre ha sido la Sagrada Escritura. Eso se va a dar a partir del Concilio Vaticano II. Acuérdate, por eso hablamos de un eclipse. Cuando hay un eclipse, como que estamos normal, está el sol normal y vino la luna, lo cerró, hubo oscuridad y poco a poco va pasando. Algo así sucedió en la iglesia. Estaba alumbrando la palabra, de un momento a otro se fue opacando por otras cosas, hasta que finalmente, gracias a Dios, volvemos a las fuentes y vuelve a brillar en todo su esplendor en la vida de nuestra iglesia. Hasta aquí un poco el recorrido histórico que quería hacerles para que vieran un poco de dónde viene esto de la lección divina, que no es algo nuevo que nos inventamos, que es algo que ha estado siempre en la vida de la iglesia y que tiene como objetivo acercarnos definitivamente a ese encuentro con Dios a través de su palabra en un diálogo de amor, que es coloquio, que no es solo que Él me adoctrine y me cantaletee, no, Dios me habla y yo también puedo responderle. Veamos entonces qué es eso de la lección divina. Para los monjes la lección no es un simple método, ¿sí? Sino que es la manera como ellos oran, es su manera de encontrarse con Dios. Se trata entonces de una lectura más desde la experiencia que simplemente desde la razón, desde lo intelectual. Lo que se quiere en la vida monástica es vivir esto. Por eso veíamos ese testimonio al principio donde se decía impregnar la mente para que desde ahí se transforme la vida. El monje quería apropiarse de ella y desde ahí empezar a vivir y transformar cada área de su ser. El objetivo para los monjes era tener una experiencia de Dios, un encuentro místico con Él a través de la lección. Hoy en día, ¿cómo lo podemos entender? ¿Sí? Como un método que toma como base la Sagrada Escritura siguiendo un método, una metodología determinada. Hablamos de método más en el sentido de que hay unos pasos que nos ayudan a cumplir el objetivo de ese encuentro con Dios. No se puede tener simplemente como un método de oración. Tiene rasgos de método, tiene esos pasos, pero es más. Es todo un itinerario espiritual, ¿sí? Unas etapas, un camino que lo que quiere es ayudarnos a ser cada vez más amigos de Dios. Igual que pasa con los discípulos de Maús, como lo vimos hace rato. Un camino donde me cruzo con Dios y me acerco tanto y lo descubro hasta que me uno más a Él. Y soy capaz entonces de entender el sentido de la vida, recuperar la fuerza para mi misión, palpitar con fuerza, fruto de ese encuentro con Dios mismo. Es un camino, y hablar de camino es hablar de complejidad. Es como si yo me los llevo a todos ustedes y les digo, camine, cogemos ese camino a Monserrate, pero sin teleférico. Nos lo subimos a pie. Y seguramente muchos dirán, ay, qué chévere, padre, de una, hagámosle. Pero algún otro dirá, uy, no, pero una pausita, porque yo hace cuánto no salgo, mire cuánto llevo en cuarentena, eso está como berraco, no vayan tan rápido. Un camino es exigente. Y un camino es complejo. La lección va a ser exigente, va a ser compleja y progresiva, y va a requerir de nosotros un esfuerzo. Tal vez por eso es que no todos la hacemos. Puede ser, porque requiere tiempo, porque requiere querer dedicarme a encontrarme y va a exigir de mí una cuota de esfuerzo, tiempo, dedicación. El cardenal Martini decía algo muy interesante de la lección. Decía que hablaba del ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Y ahí en ese ordenado nos está recordando que la lección tiene unos pasos que nos ayudan a escuchar a Dios de una mejor manera. El único objetivo, te lo repito, es la unión con Dios. Verbum Domini dice lo siguiente:
La lección divina es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo al tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Para que veas cómo la iglesia siempre ha creído que este método de verdad puede hacernos encontrar con Jesús palabra viva. Algunas definiciones antes de que hablemos de los pasos. Como hay varios autores que hablan de este método, pues hay varias definiciones. Una de ellas la da el documento que les recomendé hace 8 días, el de la Pontificia Comisión Bíblica, y que fue del año 1993, que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Eso lo encuentras en los documentos del aula de clases y en el Drive, que ya algunos han podido ingresar. Allí se dice lo siguiente: la lección divina es una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la Escritura, acogida como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y contemplación. Por otra parte, Barrado, en un texto llamado La Biblia Orada, la define de esta manera: la lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura acogida como palabra de Dios. Se está pegando a la definición de la pontificia, de la Comisión Bíblica. Otro texto de Serini la define así: la lectura de una página bíblica realizada a la luz del Espíritu Santo para que la palabra se convierta en oración y transforme nuestra vida. Y finalmente Colombas, en un libro llamado La lectura de Dios, la define así: leer, escuchar, retener, profundizar, vivir la palabra de Dios contenida en la Escritura, sumergirse en ella con fe y amor. En esto consiste esencialmente la lección divina. Como puedes ver, aunque hay muchas definiciones, todas tienen aspectos comunes, particularmente estos. Hablar de lección es hablar de Sagrada Escritura. Pues ese es el objeto de lectura y de oración, la Sagrada Escritura, escogida, acogida y escuchada por la iglesia. También implica la oración, indudablemente, personal y comunitaria. Implica la vida. No leo desde fuera, sino desde lo que yo vivo. ¿Sí? Implica la vida cristiana que busca renovarse. E implica la unión con Dios. Es decir, el encuentro personal. Porque Dios es persona. Esa lección tiene un carácter también sacramental. ¿Y por qué te hablo de esto? Por ejemplo, todos hemos estado en la oración eucarística. Estoy seguro que sí. La oración eucarística tal vez es de los momentos que más han enriquecido nuestra vida como cristianos. Esa adoración eucarística tiene una base, la Eucaristía. Casi que podríamos decir que el origen de la oración eucarística es la Eucaristía misma como sacramento. Si no existiera el sacramento de la Eucaristía, no habría oración eucarística. Y la oración eucarística nos ayuda a profundizar en ese misterio de la Eucaristía, de que Dios se haga pan y vino en un altar, se ofrezca nuevamente allí, en ese instante, para nuestra salvación. Del mismo modo, la lección divina también toma un elemento de ese sacramento eucarístico, porque acuérdate que la Eucaristía tiene 2 partes, una liturgia de la palabra y una liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra es Jesús, palabra de Dios, que nos habla. Pues caramba, de aquí se deriva la lección, para ayudarnos a profundizar y a meditar mucho más esa palabra que Dios quiere que vivamos. Por eso es que se dice que la lección tiene un carácter sacramental. Este documento de Verbum Domini también dice esto: la lección divina como un encuentro con la palabra de Dios a través de los textos bíblicos, un encuentro destinado a preparar, madurar y desarrollar la escucha que tiene lugar en la liturgia. Te quiero compartir esto para que te des cuenta cómo es un método que no es cualquier método, sino que tiene un gran valor en la iglesia y que está fuertemente ligado a la Eucaristía. Cerrando esta parte, podríamos decir entonces que la lección divina es una lectura orante, eclesial y ordenada de la Sagrada Escritura, que lleva al encuentro personal con Cristo, a saborear su palabra
y a dejar que transforme la propia vida. Esa es una definición con la que quiero que nos quedemos. Claro, esto, si no hay preguntas, si alguno tiene alguna pregunta puede hacerla. Vamos a estar pendientes de los comentarios que hacen en el chat. Hablemos ahora sí del itinerario de la lección. Ya con esto vamos a ir terminando, no se me angustien. Tal vez deban estar un poquito cansados. El itinerario de la lección divina. Hablábamos de que hay una serie de pasos que este monje la pensó como una escalera que nos va a ayudar a encontrarnos con Dios, ¿sí? Él usaba un texto de la Sagrada Escritura, particularmente Mateo 7, versículo 7, es donde dice, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y desde allí planteaba los pasos de la lección divina. Él dice entonces, buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá contemplando. ¿Cuáles son esos pasos? Allí ya los dejan enunciados este monje Guigo, pero los pasos fundamentales que hoy quiero proponerles son 6, ¿sí? El primero, unas disposiciones previas. El segundo, una lectura. El tercero, la meditación. El cuarto, la oración. Y el quinto, la acción. Son 5, no 6, perdón, 5. Vamos a ver cada uno de ellos y en esta parte sí te pido que estés muy atento, atenta, porque la tarea de esta semana va a estar en que tú puedas acercarte a un texto bíblico y aplicar cada uno de estos pasos en tu oración personal. Esa va a ser la tarea de la semana, no otra. Entonces miremos el primer paso. El primer paso son las disposiciones previas, disponernos. ¿Y qué implica disponernos? Implica disponernos desde la fe. En presencia de Jesús. La lección solo la puede hacer un creyente. Si yo no creo, no voy a hacer lección, voy a estudiar la Biblia. Pero el creyente desde la fe sí puede acercarse a la palabra de Dios porque la cree revelada, porque sabe que toda ella dice la verdad. Y esa es una disposición previa para entrar en ella. Tiene que haber una disposición espiritual. Y la disposición espiritual implica que hay una humildad, una pureza de corazón, un deseo sincero de buscar a Dios. Va a ser necesario en esta disposición pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Él es quien nos enseña a orar, quien con su don de sabiduría nos puede ayudar a comprender la palabra, cuando a veces se nos puede hacer difícil sin su auxilio. Por eso siempre, como parte de esta disposición, clama al Espíritu Santo que venga en tu ayuda y te acompañe. Hay otras disposiciones más específicas que hacen parte de este primer momento. Por ejemplo, escoge un buen lugar para hacerlo. Tal vez el mejor lugar no sea la cocina con todos los trastos allí, voy a hacer de hecho un ratito, no. O al lado del televisor así sonando a todo volumen, pues tal vez como que tampoco. Quizás puedo encontrar un lugar donde yo pueda estar solito, solita un rato, donde pueda estar en paz para mi encuentro con Dios. Eso hace parte de esa disposición inicial. Escoge un tiempo adecuado, ¿sí? Si yo sé que ya me va a tocar servir el almuerzo porque ya van a llegar los chinos y ahí me pongo a hacer leche, voy a estar de afán, tal vez no sea el mejor momento. El mejor momento es cuando tú decides que es el tiempo para Dios y que solo vas a hacer eso y vas a evitar las interrupciones. Apaga el celular en lo posible, es tu tiempo de encuentro con Él. Qué bonito que estés ahí con Dios y su palabra. Presta atención a la postura. La postura también nos ayuda o nos dificulta. Si yo me hago incómodo, pues bonito orar de rodillas, pero tal vez si voy a estar una hora ahí orando o 40 minutos y si no tengo la costumbre, me voy a distraer porque voy a decir, ay, yo ya no puedo más, espérenme el siento. No, ponte cómodo, que tu postura es una postura orante, pero cómoda, ¿sí? La respiración misma, ¿sí? Que puedas estar tranquilo, respirar, empezar ese encuentro con Dios, disponer el cuerpo y la mente. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo va a ser prepararnos de la mejor manera para facilitar con el recogimiento y la concentración el escuchar a Dios que nos habla en su palabra. Ese es el objetivo de este momento. Entonces, primera cosa que vas a hacer en ese ejercicio va a ser disponerte. Y disponerte va a implicar que vas a buscar un momento, un lugar para la oración, evitando las distracciones y disponiéndote, pidiendo la acción del Espíritu Santo para tu encuentro con la palabra de Dios.
Cuando ya has hecho esto, la lección nos propone un segundo paso y es la lectura. Por eso decía este monje Guigo, buscar leyendo. Por ahí empezamos, la lectura. El monje Guigo la definía así: la lectura consiste en el estudio diligente de las escrituras con atención de la mente. Nosotros la vamos a simplificar de esta manera. Siempre que leemos nos hacemos una pregunta y la pregunta es: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Esa es nuestra pregunta que nos acompaña en este momento. ¿Qué dice el texto? Y ojo, porque cuando decimos qué dice el texto, es como lo que hacíamos en la escuela muchos de nosotros, cuando nos ponían una lectura y luego nos decían qué personajes hay en la narración, esas preguntas de la comprensión lectora que nos ponían en clase. No sé si las recuerdan algunos. Pero lo cierto es que lo que queremos es decir qué dice el texto, no lo que me dice a mí. Aquí no vamos a coger, no, pues aquí nos dice que tenemos que cambiar tal. No, espere, ¿qué dice el texto? Fíjese en qué personajes hay, por ejemplo. ¿Quién está hablando? ¿Habló Jesús con quién? ¿Con Nicodemo? ¿O está Jesús con Pedro? ¿Quiénes están? ¿Dónde están? ¿Sí? No, están en la sinagoga. No, están en el desierto, están en tal parte. ¿Sí? Presten atención a la estructura del texto. Delimítelo. ¿Dónde comienza el texto? ¿Esto de dónde viene? Porque de pronto por ahí dice, después de esto Jesús se fue para tal lado. ¿Después de qué? Muestra a ver dónde es que está. Es que antes estaba haciendo esto. Porque a veces eso nos ayuda a comprender mucho más lo que se nos está narrando. Entonces, vas a responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Prestando atención a todo eso que te he dicho. Personajes, términos, contextos, estructura del texto, delimitación, géneros literarios. Paran la atención a todos los detalles, ¿sí? En esta etapa puedes usar algunos comentarios a la Sagrada Escritura, podrían ayudar, ¿sí? Si los tienes, si los podemos tener a la mano, las concordancias de las que les hablaba en una clase anterior, los diccionarios bíblicos o algunos materiales que nos ayuden a extraer todos los detalles del texto como tal. De lo que se trata aquí es de rumiar, de masticar esa palabra que vamos a empezar a digerir, ¿sí? Algunos pueden también memorizar algunos apartes, también se puede. Pero lo fundamental es que respondas a la pregunta, ¿qué dice el texto? Es pura comprensión lectora, no es otra, ¿sí? ¿Qué dice? Literal, ¿quiénes están ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las acciones? Etcétera. ¿Qué dice el texto? Cuando ya tienes claro eso, ahora sí pasamos a algo que se llama la meditación. Y la meditación consiste en una segunda pregunta, que va a ser, ¿qué me dice el texto? Ahora sí es el momento de que tú digas, bueno, ya sé qué dice el texto. ¿Y esto a mí qué me dice? A lo que estoy viviendo, a mi vida como religiosa, a mi vida como casado, a esta crisis en la que ando, al desánimo que tengo, al problema que tengo con este hermano. ¿Qué me está diciendo hoy en ese hoy de mi vida, Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué me dice? Diría el monje Guido, la meditación consiste en la actividad de la mente que, con ayuda de su propia razón, estudia e investiga el conocimiento de la secreta verdad. Aquí ya empieza a haber una confrontación, ¿sí? Y va a implicar un ejercicio tuyo para descubrir qué es lo que esa palabra de Dios te quiere decir en el hoy de tu vida. Hay que dejarse interpelar por la palabra. Y aquí hay un consejo que quiero darte, y es no hables nunca de nosotros. Tenemos una maña terrible los cristianos, y es que cuando nos preguntan, ¿de qué habla eso? No, pues que nosotras aquí debemos cambiar el egoísmo. Eso suena bonito, pero en cambio decir que yo, Carolina, Carlos, que yo, Mónica, que yo, Fernanda, tengo que dejar de ser egoísta. Ay, eso cuesta más. Este es el momento de decir, ¿yo qué? A mí, ¿qué me dice la palabra? No a mis nietos, no a mi esposo. Ay, ojalá mi esposo leyera esto. No es para tu esposo, es para ti. Entonces pregúntate, ¿a mí qué me dice la palabra? A mí. Y responde, en mi hoy. Es dejarse cuestionar, especialmente de modo personal y ya luego comunitario.
Segundo paso, tercer paso, la meditación. Hemos visto la disposición, el lugar, la adecuación, pedir la acción del Espíritu. La lectura, ¿qué dice el texto? Es comprensión de lectura. Después de leerlo, identifiquemos personajes, dónde están, qué hacen, cuáles son las palabras que se dicen, tal cual el texto, ¿qué dice? Y meditación, ¿qué me dice a mí? Ahora sí, ¿a mí qué me dice? Y vamos al cuarto paso de estos 5 pasos, y es la oración. Y aquí ocurre algo muy bonito. Mira que nos hemos acercado a Dios, ¡fum!, en su palabra. Dios nos ha dicho algo y nos ha dicho, mira, yo quiero que tú, esto es para ti. Dios habló. Como es un diálogo, no monólogo, ahora yo le hablo. Ahora soy yo quien le dice. Y es en ese momento cuando ahora te toca a ti responder a esta pregunta. La palabra de Dios, ¿qué te mueve a decir? ¿Qué te mueve a decir? Es el momento de nuestra oración, de que tú y yo le hablemos a Dios. Ya Dios te habló, ahora te toca a ti hablarle. Y recuerda que hay muchas formas de expresión en nuestra oración. Puede haber una oración de alabanza. Tal vez el texto que yo leí me llenó de un gozo tal que digo, bendito sea, Señor, porque estás conmigo, porque tu palabra me recuerda que eres misericordioso y entonces lo alabo y lo bendigo. Eso es oración. Pero también puede ser de acción de gracias. Señor, mira, tu palabra me muestra que esto que estoy viviendo es bendición, o me hace caer en la cuenta de que no he valorado suficiente a los míos. Gracias, Señor, por tu bondad, porque estás aquí, porque me lo estás mostrando. Esa puede ser oración. También puede haber oración de petición. Y entonces descubro, Señor, esto que me pide tu palabra, siento que no lo estoy haciendo y necesito tu ayuda. Y entonces esa oración de petición puede ser también, puede ser de perdón. He leído un texto y eso me confronta y digo, uy, la estoy embarrando. Dios mío, perdóname, yo no había visto esto. También se vale. Lo que fluya. Si la palabra de Dios hiciste bien tu lectura, si le dedicaste tiempo y dejaste que Dios te hablara, esto va a fluir, te lo aseguro. Va a salir, no la tienes que pensar tanto, simplemente es el momento de que tú le respondas a Dios que te ha hablado, en ese diálogo personal y de unión, de amor. Ese es nuestro cuarto paso. Y el quinto y último paso, el monje Guigo no lo incluye dentro de sus pasos, pero muchos autores sí lo hacen y a mí me parece que es muy importante. Hoy no, me comí uno, perdónenme, me falta uno, yo ya iba para el final, y es el de la contemplación. Este sí lo incluye el monje Guigo. ¿Y de qué habla? Cuando hablamos de la contemplación, el monje Guigo lo define así. La contemplación consiste en cierta elevación sobre sí misma de la mente, que queda suspendida en Dios al saborear los gozos de la dulzura eterna. Las palabras son hermosas, pero pueden ser no tan comprensibles. Yo te las voy a resumir en esto. Él me mira y yo lo miro. No sé si ustedes han estado enamorados o enamoradas, pero cuando uno está enamorado se le nota en la cara. Y se le nota en la cara porque puede estar esa persona ahí y uno se queda como mirando, como que se le va. Y puede estar haciendo nada, pero está viéndola como un bobo, porque es hermosa, porque es simpático, qué sé yo. Cuando uno está enamorado puede quedar en silencio y contemplar. Y le parece hermoso lo que ve. Este momento de la contemplación es más o menos eso. Es, caramba, tú me has hablado, yo te he respondido, ahora solo quiero estar aquí contigo. Y es contemplar a Dios mismo que se ha mostrado en la Escritura. Para esto no hay reglas. Esto simplemente es dejar al corazón que se acerque a Dios y lo contemple. Puede haber algo porque no a todo el mundo se le facilita la contemplación. Yo sugeriría, para ayudar cuando estamos empezando esto de la contemplación, que por ejemplo tomemos el pasaje que acabamos de leer. Si estamos con un texto de los evangelios, se me ocurre por ejemplo el texto donde le llevan a Jesús la mujer para ser apedreada por adulterio y que la botan allí y le dicen, maestro, la ley dice que la apedreamos, ¿tú qué dices? Y Jesús se calla y lo presionan tanto que por fin dice, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice el texto que uno a uno, comenzando por los más viejos, se fueron.
Y luego la mujer que sigue allí, avergonzada, con la cabeza hacia el suelo, la mira a Jesús y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella, quizás mirando al lado, dice: Señor, no hay nadie, se han ido. Vete en paz, yo tampoco te condeno, y no vuelvas a pecar. La contemplación ayudaría mucho sobre ese texto, imaginando. Si yo me siento y trato de pensar como si yo estuviera allí viendo ese momento, y entonces miro a Jesús y trato de acercarme, ¿qué habrá en su corazón por esa mujer? ¿Con qué cara le diría estas palabras? O puedo situarme tal vez en la mujer y decir: ¿cómo estaría experimentando ese momento? ¿Cuánto miedo pudo tener al ser apedreada, que le iban a apedrear? La vergüenza, su culpa. ¿Qué pudo sentir cuando Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y ella, tal vez con miedo de que le caiga una piedra, mira y no ve a nadie. ¿Qué hay en su corazón? Y me acerco a ese sentimiento. ¿Y qué habrá en su corazón cuando Jesús la miró? ¿Cómo la miraría Jesús y le diría: mujer, yo tampoco te condeno? ¿Qué habría en su corazón cuando un hombre le dice eso? Ese hombre que tiene ahí, todo el mundo: usted es una porquería, adúltera, hay que matarla. Y llega uno y le dice: mujer, yo no te condeno, vete en paz. Y si me acerco a esos sentimientos y trato de evocarlos, de mirar esa escena, de degustarla y de quedarme ahí viendo eso que estoy contemplando, yo estoy seguro que de esa manera puedes lograr un acercarte a ese contemplar. Los que de pronto tienen más mala costumbre y se les facilita más, pueden simplemente estar allí con Dios, pensando y contemplando su presencia. Estoy aquí yo, estás aquí tú, yo te miro y tú me miras. Contemplación. Y ahora sí, el último paso, del que te decía que no lo incluye el monje Guigo, pero que varios autores lo colocan, y a mí me parece muy importante que esté en nuestro método. Tiene que haber acción, sí. De nada nos sirve estar rece si eso no nos cambia. Podemos aquí estar y hermosísimo y el Señor y el milenio, si lo hago con otros, eso saco las palabras más lindas y digo: el Señor me dice en su palabra, y es hermoso, pero salgo afuera y hago todo lo contrario, le hago al revés, le hago mala jeta al esposo, le casco a mi hermano, salgo a rajar de esto o de la otra, no hice un carajo. Y entonces no sirvió. Por eso es importante la acción. ¿Y qué es la acción? Eso que he leído, orado, meditado, contemplado, ¿a qué me compromete? No te vayas de la lección, de tu encuentro con la palabra, sin un compromiso real, chiquito y concreto. Y ojo que te digo concreto, porque uno puede decir: no, la palabra me dice que sea santo. Ah, ok, santo. Está como grande. Hágalo más chiquito. Ah, bueno, más chiquito. La palabra me dice que cuando mi esposa me pida que le ayude a lavar la loza, lo haga de buena gana. Chiquito. La palabra me dice que cuando esté mal geniado, me invita a comprometerme que cuando esté mal geniado o mal geniada, me aparte, y cuando me calme voy a hablar con amor y misericordia. Eso es concreto. Lo más concreto, personas concretas, sal con propósitos concretos y ve a hacerlo, ve a actuar. El proceso no puede terminar de la lección si no llega a la acción. Esa acción es la que nos transforma en la vida real, la que muestra los frutos de lo que oramos. Por eso el último paso es la acción. Hasta aquí hemos hecho un recuento largo un poco de la historia de la lección, de dónde viene ese término, qué significa la palabra lectura y cómo la podemos entender en profundidad, a qué se refiere eso de que sea divina, lo hemos visto acá. Vimos un poco de historia, cómo se originó, cómo la lección ha estado siempre presente en la vida de la iglesia. Desde el judaísmo mismo hay indicios de esa lección, el cristianismo incipiente, más adelante los padres de la iglesia, apareció Orígenes. Se nos mostró cómo en el monacato con los monjes este método cobró fuerza y se volvió parte vital de la vida de los monasterios. Se nos contó cómo hubo un eclipse en la iglesia donde la palabra y la lección fueron como ocultadas, y cómo luego, vísperas del Concilio Vaticano, del concilio, se nos invita a volver a las fuentes y la palabra vuelve a salir, y entonces el método emerge.
se nos habló de las etapas de este proceso, que fueron 5. Disposición, lugar, ambientación, disposición personal, mi postura, pero sobre todo, Espíritu Santo, dispón mi corazón y ábrelo para lo que voy a hacer ahora, que es encontrarme con tu palabra. Lectura, ¿qué dice el texto? Personajes, ¿dónde están? Contexto, ¿qué género literario es este? El contexto, de ahí, ¿qué dice? Meditación, ¿qué me dice a mí el texto? Contemplación, oración que implica, ¿qué le digo yo a Dios ya que me ha hablado? Contemplación, Él me mira, yo lo miro. Contemplo o tomo el pasaje y lo degusto, lo imagino, me conecto desde la mirada de uno de esos personajes y contemplo esa escena, ese detalle. Y finalmente, la acción. No me voy sin compromisos. ¿A qué me comprometo? Concreto. Esos son los pasos de la lección y sobre eso vamos a tener nuestra tarea. La tarea va a ser que vamos a hacer un ejercicio de lección divina. Yo quiero hacer uno con ustedes, me parece bonito. Sé que muchos son muy expertos en hacer la lección, pero por ejemplo los que no la han vivido, un ejercicio podría ser una buena manera. Se me ocurre, y no sé qué opinen, me cuentan por el chat, en un horario distinto les puedo proponer un encuentro de lección y hacemos la lección con un texto los que quieran, para que de pronto se familiaricen haciéndolo juntos y lo puedan hacer más fácil en la vida. Mientras definimos eso, se van a ir con esta tarea. Vamos a tomar el texto de Lucas 10, versículos 29 al 37. Lucas 10, versículos 29 al 37. Tomando este texto, van a tratar de aplicar los pasos que aprendimos hoy. Van a disponerse un lugar, una hora, que nadie los interrumpa, que apaguen televisor, celular, que puedan estar tranquilos, tranquilas con la palabra. Van a leer el texto luego de pedir al Espíritu Santo que los ilumine, ese texto de Lucas 10, 29 al 37, y después de leerlo, se van a preguntar qué dice el texto, qué dice. Acto seguido, nos vamos a la meditación. ¿Qué me dice el texto? Esto, Jesús, que veo aquí, a mí, ¿qué me quieres decir con esto? Y después de eso, me voy a la oración. Bueno, Señor, tú me estás diciendo esto. Yo a ti, ¿qué te digo? ¿Qué me nace a la luz de lo que me muestras? Y finalmente, la contemplación. Si quieres imaginar el texto o simplemente estar allí mirando eso que la palabra te dijo de Dios y contemplándolo ahí cara a cara, bonito. Y por último, me vas a sacar tus propósitos y vas a esforzarte en vivirlos. Si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Si están de acuerdo con lo del encuentro, me avisan. Bueno, por aquí, David dice, me agrada la idea, ojalá en la tarde. Padre, por favor, me regala el link donde están las diapositivas. Claro que se las voy a enviar. Y yo les cobro entonces el encuentro y se los voy a avisar con tiempo y por la red social. Los que quieran, lo hacemos juntos, una horita de lección bien hechecita y la disfrutamos juntos, sería bonito. Entonces, yo les voy contando ahí. No les voy a dejar, teníamos de tarea también aprender los 25 libros, hoy no los pregunté, pero no se angustien que eso queda ahí, síganlo reforzando. Hace 8 días estuvieron flojitos algunos que pregunté, entonces refuerce sus 25 primeros. Por ahí no le voy a exigir más, sino los que ya estamos aprendidos, los 25. Dedíquese a este pasaje de la lección, analizando este texto de Lucas. Por favor, dése esa oportunidad de vivirla y me cuentan 8 días cómo le fue. También vamos a programar esa sesión para los que quieran estar en una lección donde nos acompañemos, donde podamos compartir un poco lo que nos dice la palabra y demás, ¿vale? Este texto corresponde a la parábola del buen samaritano. Entonces, acércate a ver qué te dice Dios ahí en ese texto. Bueno, quisiera escuchar a 2 o 3 cómo terminamos hoy, cómo nos fue en este encuentro. Si se animan, bienvenidos. Por el chat escriba el que quiera hablar y le damos la palabra. Padre, yo hablo y me cuenta. Por el chat. ¿Quién se le mide a contarme cómo terminamos este encuentro? Ah, bueno, Jonathan Gil. Dijo yo primero. Jonathan, te escuchamos. Y luego a los... Gracias, padre. No, realmente me encuentro muy extasiado
Ha sido un encuentro muy, muy bonito y muy chévere aprender esto de la lección divina. Yo sinceramente no lo conocía, no sabía que se hacía pues esta acción y cómo realmente se practicaba. Entonces pues estoy atento para la última sesión, por así decirlo, y ver cómo realmente se practica esto tan lindo que nos comparten. Pues, Muchas gracias, Padre. no, qué bonito, Jonathan. Y bueno, pues a lanzarse, a nadar se aprende nadando. Entonces, aquí vimos un poquito la teoría. Entonces, hacer ese ejercicio, métase ahí a ese texto de Lucas, órelo, qué bonito si lo hace con su esposa, sería muy bonito, Erika y su merced haciéndolo y compartiendo, van a tener momentos solos, pero luego compartir, mi amor, que te dijo a ti la palabra, mira, a mí me dijo esto, qué chévere, un par de esposos haciendo lección. Ahí le dejo la idea. Y luego, por supuesto, con otro texto haremos juntos el ejercicio para los que quieran. Bueno, por aquí también Luz Marina Céspedes dijo yo. ¿Qué quieres decir, Luz Marina? Buenas noches, padre. Buenas noches, Luzmita. Gracias. Qué pena no haber asistido antes a la lección, estaba un poquito ocupada, pero yo lo sigo hace mucho tiempo. Hace rato aprendí la lección, pero no la he estudiado, entonces es bueno aprender y volver otra vez a retomar. Y yo sé que, digamos, hacer esta parte de, digamos, como en diapositivas es un poco más rápido, ¿no? Entonces yo trataré de estudiar un poquito para poder, digamos, emparejar en lo que el padre, de todos modos, ha distribuido o comentarios que nos ha dicho en este día. Tomo le agradezco mucho y que Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias, Luzmita, claro que sí. Jonathan ahí nos hace el favor de dejarle las diapositivas. Él les deja allí los datos, esos datos que están colocando en el chat para que los dejen y tengan acceso al aula donde están todos los documentos. Y Luzmita, bueno, ya que tenías conocimiento, ahora meterte a hacerlo, ya sabes, a aprender metiéndonos en la Sagrada Escritura. Por aquí también veo que su vida dijo que quería hablar. Sí, padre. Esta enseñanza, yo de pronto la había hecho, pero muy pocas veces, pero es una experiencia muy bonita, recordar, a retomar esta forma de orar, me encanta, porque me hace reconocer en lo que estoy fallando, que le orar, darle la respuesta a Dios, tener más encuentro personal con Él. Vale, muchas gracias, Anita, y bueno, pues a fortalecer tu lección también, porque estoy seguro que Dios tiene muchos mensajes y cosas que decirte aquí en esta palabra de Dios que está viva y que tiene algo que decir para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Sara Convita dice, estoy muy feliz, he aprendido mucho de mi casita, mi iglesia católica. Sarita, nos alegra eso. Por favor, hacer el ejercicio de la lección. Espero haya quedado claro un poco eso de la lección divina. Y si tienes dudas o no, bueno, ahí voy a estar pendiente de cualquier duda que se les pueda presentar. Bueno, no sé si hubo preguntas, Jonathancito, qué vergüenza. Sí, padre. Tranquilo. Hay una pregunta de Angie Martínez. Padre, ¿qué es CA? Como en la quinta diapositiva. Okay. CA es una abreviatura en latín y habla más o menos de cerca a, o sea, cuando se pone cerca a una fecha, está diciendo que es más o menos entre estos años. Ese sería el significado. Es cerca a, ¿sí? Cerca a 1800, 1900. No hay una fecha exacta, sino que se data entre ese intervalo de tiempo. Entonces se le pone el CA. Listo, padre. No tenía una pregunta, solamente esa que surgió como al inicio. Bueno, perfecto. Entonces, espero definitivamente... bueno, Jonathan va a hablarles un poquito. Si tienen tiempo, espérenos un instante, porque Jonathan con Erika, su esposa, los dos investigaron en Google y hay una posibilidad de una especie de aula virtual. Cuando hablamos de una aula virtual, hablamos de un lugar donde nos podemos
apoyar para el aprendizaje que estamos teniendo. Yo sé que para muchos esta tecnología es nueva, ya es un logro que estemos aquí metidos en Google Meet, pero qué chévere que podamos aprender un poquito más y conocer también estas herramientas. Entonces Jonathan les va a hablar de esa aula que ellos nos ayudaron a crear y donde van a estar puestos los materiales, las grabaciones de los cursos, los documentos que vamos subiendo, las diapositivas de cada encuentro. Entonces le doy la palabra a Jonathan para que les cuente un momentito. Listo, padre, muchas gracias. Padre, le voy a robar aquí compartir pantalla, si se me puede, por favor, dejar de compartir. ¿Lo quito de acá? Sí, señor, por favor. Y les voy a compartir pantalla. Por favor, ya el Meet, padre, y le dice que dejar de compartir. Listo. Listo. Entonces les voy a compartir aquí pantalla. Un segundito. Esto es Firefox Slide. No, pantalla. ¿Dónde está Firefox? Discurso y el curso. Un segundo. Un segundo, por favor. Problemas técnicos que tengo hoy. Compartir la pantalla. Las preguntas. Alguno, mientras tanto, mientras que soluciono aquí el tema, ha tenido problemas para acceder a los links que hemos compartido. Hemos compartido 2 links. Uno, que es el formulario para que nos compartan los datos y ahí enviarles todo lo que de pronto vayamos adelantando. Y 2, es un acceso al Classroom que ya hemos estado organizando, que quiero mostrarles en estos momentos, pero no me deja, para que puedan revisar el material que estamos consolidando con el padre. Entonces, en el Classroom están todos los encuentros que hemos tenido. Normalmente lo que hacemos es, finalizada la sesión, cargamos el video y ya queda disponible para todos. En este momento pues no me voy a compartir pantalla, no sé por qué. Bueno, aquí Nidia dice que envíe los datos, pero no sé si están bien. Ana Verónica Mayorga dice, muchas gracias, ya tuve acceso al material. Paola Vergara dice, en ninguno de los 2 links he tenido problema, el material es claro. Wendy Natalia dice, en el Classroom dice que no hay clases disponibles. Ok. ¿Y accedió desde un correo de Gmail? No sé, Wendy, sí, que ya accedió desde Gmail, dice. Desde Gmail, y no te apareció la clase, vale, listo. Entonces vamos a revisar a ver si con la invitación pasó algo o algo así. Igual compartimos nuevamente el link para acceder con el correo de Gmail al Classroom. ¿Listo? Entonces con este siguiente link que les acabamos de compartir, ese link es el acceso directamente a la clase que estamos generando con los recursos de los encuentros, ¿vale? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, les voy a dejar aquí mi correo. Para que me escriban ahí, por favor, si tienen algún problema, si no pueden acceder a los recursos, y ahí pues estoy pendiente. Normalmente yo reviso este correo en las noches, entonces si me escriben en las mañanas, les respondo muy en la tarde, ¿vale? Qué pena. Pero entonces ahí ya tenemos esas herramientas que estamos pues incorporando, y poco a poco iremos incorporando de pronto algunas otras para las encuestas que decía el padre, o de pronto dentro de la sesión si queremos hacerlo más dinámico la presentación y queremos de pronto darle un giro, también incluir otras herramientas. Ahí poco a poco las iremos pues revisando y viendo cómo las adoptamos, porque pues igual es un cambio que es muy difícil de acoplar
pues de un día hacia otro, ¿sí? Entonces lo iremos haciendo poco a poco. Isabel, no se puede con un correo Hotmail, necesitas un correo de Gmail. Entonces ahí sí, porfa que sea con correos de Gmail, porque con Hotmail no se tiene acceso. Listo, y qué lástima que no les haya podido mostrar el contenido que ya tenemos en este momento. Espero para la próxima sesión ya poderles compartir bien el material. No, y bueno, yo quiero contarles, Jonathan y Erika, bueno, son esposos, como los ven aquí en pantalla, y ellos fueron quienes gentilmente, primero nos prestaron este enlace para poder grabar las sesiones, porque desde una versión gratuita no se puede. Entonces ellos muy gentilmente dijeron, nosotros creamos el link y las grabamos. Gracias a ellos estamos teniendo la grabación de todas las sesiones. Y también nos están ayudando mucho para ver cómo generamos materiales y que todos tengan acceso a ellos. De verdad, muchas gracias Jonathan y Erika por ese corazón tan bonito y por ayudarnos a todos. A todos dar las gracias por su constancia. Me alegra, ahí veo a Briseidi Mejía, siempre te veo cada